Estamos celebrando el 5º centenario de la primera vuelta al mundo que lideró Juan Sebastián Elcano. ¿Qué podemos decir de él? ¿Qué podemos decir del capitán? Este 500 aniversario es el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, que además tenemos la suerte que como la vuelta al mundo duró 3 años, pues son 3 años los que estamos conmemorando este hecho que no tiene parangón en la historia de la náutica mundial. O sea, pues, yo pienso que es la mayor gesta náutica que se ha hecho en la historia, muy dura, como sabéis, fueron 5 los barcos que salieron de Sanlúcar de Barrameda en el año 1519, volvió solo un barco y con 18 tripulantes al borde de la muerte, ¿no? Al frente de ellos iba Juan Sebastián Elcano, y pienso que todo es poco, ¿no? Todo suma para conmemorar este aniversario, que es un momento más de esa gran épica naval que tiene España y que a veces es poco conocida. Por eso el título del capitán... Qué razón tienes, es que es así. Muchas veces conocemos más a personajes de la literatura y en fin, de otros países que de la nuestra, ¿no? Cuéntanos, María, exactamente, Juan Sebastián Elcano le echó un valor. Y me gustaría saber, porque sé que has manejado archivos, testamento, en fin, documentos que me parece que como directora de la cátedra del CEU Elcano merece la pena que aquí lo destaquemos porque está en el libro, María. Sí, para mí ha sido una suerte esta aventura en la que yo me he embarcado hace 2 años con la cátedra que la formamos la Armada y la Universidad de San Pablo. Es una de las, desde el punto de vista profesional, yo creo que es de las experiencias más interesantes, más bonitas, y es un reto, ¿no? Es un reto porque, Nieves, tú lo sabes, porque eres comunicadora y la verdad es que en este sentido los comunicadores estáis haciendo un papelón, ¿no? De dar a conocer la realidad de nuestra historia. Gracias. Muchas personas en España no sabían quién era Juan Sebastián Elcano. Incluso se tiende a identificar la primera vuelta al mundo con la figura de Magallanes, que sin duda es una figura importante, pero no dio la vuelta al mundo porque se murió por el camino, ¿no? Entonces, en la génesis de este libro, de alguna manera, yo soy historiadora, entonces yo pensaba hacer una biografía de Juan Sebastián Elcano, pero se está escribiendo mucho y me entró un poco el gusanillo. Yo soy consumidora de novela histórica y creo que una buena novela histórica hace mucho bien. Entonces pensé, pues como de Juan Sebastián Elcano documentalmente lo que se sabe ya está escrito y no es demasiado, ¿cómo sería el hombre? ¿Qué hay más allá del documento, ¿no? Entonces para eso estás en la hija, ¿no? Te has fijado en María Saavedra. María Saavedra, te has fijado en la hija de Juan, de María de Vidaurreta. Sí, que tú dices que ahí le has echado, claro, como toda novela tiene que tener imaginación, porque hay poquito de ella, ¿no? Sí. Porque, o sea, lo único, fíjate, es muy interesante, ¿no? Porque el documento más, yo creo que más rico que tenemos de Juan Sebastián Elcano es su testamento, un testamento que hace muy poquitos días antes de morirse en la segunda gran expedición a la que se había embarcado y murió en medio del Pacífico. Y en ese testamento, que al final un testamento, yo creo que eso lo sabemos todos y más en la época que estamos hablando, el siglo XVI, el testamento es cuando uno quiere poner sus cosas en paz, porque sabe que se va, ¿no? Claro, y lo que quiere llevar cuentas pendientes. Entonces, en ese testamento se acuerda dejar un legado a un hijo que tuvo con una chica, posiblemente del País Vasco, ¿no? Él era de Guetaria, y a una niña que tiene con María de Vidaurreta. Eso es todo lo que nos dice. O sea, sabemos que la madre de la niña era María de Vidaurreta, no dice más de la madre, y de la niña no dice ni el nombre, o sea, posiblemente no supo el nombre. Entonces, a partir de ahí, yo construyo una historia ficticia de la hija, pero que me sirve como hilo argumental para el relato de la primera vuelta al mundo, claro, y para ver a ese Elcano humano. Entonces, claro, el libro puede gustar o no gustar. Yo a veces lo digo, este libro yo lo he escrito pensando en lo que a mí me gustaría leer, y yo quería una novela en la que hubiera aventura. La aventura se cuenta sola, porque el propio viaje de la primera vuelta al mundo, cuando los hombres parten ya se internan en el océano y están solo los barcos, los hombres, el cielo, las estrellas y el mar, a partir de ahí ya es la aventura, esa es la acción. Quería que tuviera amor, y sabemos que hay amor porque hay 2 niños, un niño que sabemos que se llama Domingo, pero sobre todo esta niña de la que no sabemos nada y que la tuvo que concebir en los 3 años que estuvo en Valladolid entre la primera y la segunda expedición. Y entonces hay amor, hay pasión,
hay un poquito de intriga, hay pues todos esos elementos que hacen que la biografía, o sea, el hecho de despegarnos de la biografía académica pues nos haga coger un poquito más de ritmo, que sea más ligero, que incluso el lector, yo por lo menos lo que busco es que en ocasiones diga, pero ¿qué hay detrás de esto, no? ¿Cómo se conocieron en Cano y Magallanes? No lo sabemos. Pues claro, yo claro. ficciono cómo podría haber sido así o no, pero yo doy una opción, ¿no? Bueno, lo que me gusta de este libro, y es que aparte de dar muchísimas claves, porque al final lo que haces, María, es meter absolutamente la historia que sí sabemos que es cierta, que está contrastada y que realmente lo que le da es valor de certeza a lo que ocurrió allí, ¿no? Pero a mí me encanta también que esta niña Catalina, que se entera de repente al cumplir los 14, que el que creía que era su padre no es su padre, sino que tiene que ver con un hombre que es un gran capitán, ¿no? Yo me imagino esa... bueno, lo que es para una adolescente el saber que su vida se desmorona, ¿no? Pero ¿qué acercamiento tiene a la figura de su padre? Al final acaba, yo no sé si teniendo admiración hacia él o cuál es la relación de hija y padre. Yo lo que he hecho, Javier Nieves, es mi primera novela, porque hasta ahora he escrito textos más académicos, ¿no? Pero lo que he hecho ha sido inspirarme en personas que conozco realmente, y entonces tanto para lo físico como para lo psicológico. Entonces yo me inspiré en una persona para María de Vidaurreta y en otra persona para su hija Catalina. Entonces he tratado de trasladar esos sentimientos reales que hubiera tenido una niña de 14 años cuando se entera de que su padre es el hombre del que habla toda la corte, porque realmente la hazaña de Juan Sebastián Elcano fue conocida inmediatamente. Entonces eso es el punto de 14 años he vivido una mentira. Era el héroe, ¿no?, del momento. Claro. Entonces he vivido una mentira. No voy a dejar de querer al que hasta ahora ha hecho las veces de padre, pero tengo el punto de orgullo de que mi sangre lleva la sangre del hombre, el primer hombre que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Fíjate que en ese periodo de tiempo donde parten, bueno, tú lo has dicho, varios barcos y regresa nada más que uno, tantos años, porque ¿cómo era esa vida en alta mar? ¿Cómo era esa vida para los marinos y para, en fin, los que estaban liderando cada barco, ¿no? ¿Cómo era? Imagino que era una vida muy dura, muy difícil, sabiendo que te estabas jugando la vida, ¿no? Absolutamente, porque además yo ahí sí que he seguido la documentación que tenemos, porque hubo un cronista que viajó en la expedición, un italiano, Antonio Pigafetta, que dejó constancia casi como un diario, ¿no?, de los 3 años que pasaron. Entonces yo lo que he utilizado es otro personaje que sí es real, Andrés de Urdaneta, como si Elcano le relatara a Andrés de Urdaneta todas sus penalidades y todas sus alegrías, porque también tuvieron muchas alegrías, ¿no? Y muchos buenos encuentros, ¿no?, en esa primera gran expedición. Entonces todo eso se ve pues desde que se comían ratas, o sea, es que pagaban por comer una rata en los barcos en las épocas en las que pues tuvieron que navegar meses seguidos y no había manera de arribar a una isla donde pudieran hacer acopio de víveres, de agua, se les moría la gente de escorbuto. Y te diré algo más, porque hace poco se lo escuché a la ministra de Defensa, hablando precisamente del 5º centenario, y decía que nuestra Armada es digna heredera de aquellos navegantes del siglo XVI. Y ahora mismo, ayer seguro que seguisteis, ¿no?, la llegada el domingo del Juan Sebastián Elcano, el buque escuela, a Cádiz. Bueno, pues esa dotación, la dotación y los guardiamarinas, que al final son estudiantes de tercero de carrera, han hecho el crucero de instrucción más duro de la historia, porque no han podido tocar puerto por culpa del COVID. Anda. El Juan Sebastián Elcano ha sido un barco burbuja en el que no ha entrado COVID y entonces no ha podido interactuar con los puertos. Pues eso es muy duro, ¿no? Y yo, la verdad es que como sí que he seguido este viaje, pensaba, es un poco, o sea, es lo más parecido que han podido vivir nuestros marinos actuales a lo que vivieron Juan Sebastián Elcano y sus compañeros, ¿no?, que es la incertidumbre, el no saber si se va a aguantar. En aquel momento, en el siglo XVI,
no sabían si iban a poder llegar a casa, si iban a tocar tierra, si iban a acabar desapareciendo en medio de un océano que era gigantesco, mucho más grande de lo que pensaban, el Pacífico. Pues la verdad que apetecible totalmente este libro, María, que incluye síntesis cronológica de los detalles históricos, también retratos y fotografías que documentan el momento histórico. La verdad es que es una suerte que una directora de cátedra se haya puesto a escribir la primera novela, porque yo creo que lo bonito es que está lleno de documentos y te damos las gracias, María, deseando... este va a ser el libro del verano para mí, así que El capitán de la Victoria, relatos desde la mar, de Juan Sebastián Elcano, editorial Ciudadela. Oye, qué gusto, gracias, ¿no? Porque yo lo que quiero es que la gente conozca a Juan Sebastián Elcano. O sea, es de las figuras que tendrían que tener mínimo una estatua en Madrid, que tendrían que ser conocidas y admiradas por todos nosotros. Entonces, si yo con esto contribuyo un poquito a poner mi granito de arena, pues me alegraré un montón y ojalá que lo disfrutes, Nieve, de verdad, ¿eh? Pues que lo disfruten oyentes. Todos los oyentes. Y la verdad que el retrato que aparece, que es un retrato del siglo XIX, es de un anónimo, un pintor anónimo, pues ya te está diciendo mucho de cómo es el personaje, sinceramente. Esa mirada un tanto desafiante. Y bueno, un hombre que aparentemente parece ahí muy serio, pero bueno. Y te cuento un secreto, Nieves, y es que la que aparece a su lado, esa jovencita pues que tendría 20 años cuando conoció a Juan Sebastián Elcano, que es María de Vidaurreta, es una persona real que tiene 20 años, que es así de piel rojita, que la conozco mucho y yo creo que tiene las reacciones que hubiera tenido efectivamente una jovencita de su edad. Ah, qué bueno, por favor. Esta pelirroja es real. Vale. Y se llama María también. Y se llama María. Bueno. Claro. Bueno, pues te damos las gracias, María Saavedra. Un abrazo fuerte y hasta la próxima novela. De momento, esta va a ir a la Feria del Libro de Madrid. Gracias. No lo dudes. Muchísimas gracias, señores.